Imagínenlo. Justo en este instante, ustedes y todo cuanto les rodea están siendo lanzados a través del espacio a más de 1500 kilómetros por hora. ¿Suena a ciencia ficción? Pues bien, esta es nuestra realidad. Es la velocidad de rotación de la Tierra en el ecuador. No percibimos este movimiento, ya que simplemente nos hemos acostumbrado a él. Ahora, imaginen que este gigantesco carrusel se detiene. De repente. En este video analizaremos uno de los escenarios hipotéticos más aterradores y les contaremos 50 hechos escalofriantes sobre lo que pasaría si la Tierra dejara de girar. Prepárense. Este viaje cambiará por completo su percepción del mundo en el que vivimos. Antes de sumergirnos en el caos, fijemos nuestro punto de partida. Nuestro planeta es una esfera gigantesca que gira sobre su propio eje, a unos 1670 kilómetros por hora en el ecuador. Esta rotación genera la alternancia entre el día y la noche. Influye en el clima, las corrientes oceánicas e incluso moldea el campo magnético protector de la Tierra. Todo en el planeta, incluyendo la atmósfera y los océanos, se mueve junto a ella como si fuera un todo unificado. Es un equilibrio frágil, pero estable, que ha sostenido la vida durante miles de millones de años. Y ahora, pisaremos el freno cósmico para ver qué sucede con este mecanismo perfectamente ajustado. Las consecuencias comenzarían en la primera fracción de segundo. Llega el primer segundo. La Tierra se detiene, pero todo lo que está sobre ella sigue su movimiento por inercia. Imaginen ir en un vehículo a casi 1700 kilómetros por hora y pisar el freno de golpe. Solo que aquí no hay cinturones de seguridad. Todo lo que no esté anclado firmemente a la corteza terrestre, humanos, animales, coches, árboles, la propia capa superficial del suelo, saldrá disparado de su sitio y continuará su vuelo hacia el este. Sería como si la superficie entera del planeta fuera triturada en una gigantesca licuadora. Ningún ser vivo sobre la superficie terrestre podría sobrevivir a ese instante. Incluso los rascacielos más sólidos serán arrasados de la faz de la Tierra, convertidos en una nube de escombros que viajan a velocidad supersónica. Esto no es solo destrucción, es la erradicación instantánea de toda la civilización del mapa mundial. La atmósfera, por inercia, continuará moviéndose junto a nosotros. Esto provocará vientos de una fuerza nunca antes vista por la humanidad. Su velocidad será comparable a la de la onda expansiva de una explosión atómica. Estos huracanes supersónicos azotarán el planeta, arrancando de la superficie todo lo que haya sobrevivido al impacto inicial por inercia. Poseerán una fuerza erosiva tan brutal que, literalmente, desgastarán las montañas y nivelarán el paisaje. El aire, desplazándose a velocidades inmensas, arrastrará consigo miles de millones de toneladas de arena, rocas y escombros, creando una tormenta abrasiva de escala global. En una atmósfera así será imposible respirar. Además, la fricción desencadenará incendios generalizados que consumirán continentes enteros. El mismo destino aguarda a los océanos del mundo. El agua, con su masa e inercia colosales, se precipitará hacia adelante, generando tsunamis de proporciones nunca vistas. No serán simples olas, sino auténticas murallas de agua que alcanzarán decenas e incluso cientos de kilómetros de altura, y que se abalanzarán sobre la Tierra a velocidad supersónica. Estas olas penetrarán miles de kilómetros tierra adentro, arrasando ciudades, montañas y toda forma de vida a su paso. El agua llegará hasta los puntos más remotos, inundándolo absolutamente todo. Toda la superficie terrestre quedará temporalmente sumergida. La energía cinética de estas olas generará una fricción y un calor adicionales, literalmente cociendo todo lo que encuentren. El mundo, después de esto, jamás volverá a ser el mismo. Una vez que el caos inicial provocado por la inercia cese, dará comienzo una redistribución global del agua. La rotación terrestre genera una fuerza centrífuga que obliga al agua a acumularse en la región ecuatorial, creando una especie de protuberancia
o joroba acuática. Cuando la rotación se detenga, esta fuerza desaparecerá. El agua, sometida únicamente a la gravedad, comenzará entonces a drenarse desde el ecuador hacia los polos. Los océanos transformarán por completo su morfología. El nivel del agua en el ecuador descenderá varios kilómetros, dejando al descubierto un vasto altiplano submarino. Al mismo tiempo, en los polos, el agua ascenderá hasta inundar extensiones inmensas de tierra, incluyendo la totalidad del norte de Canadá, Siberia y la Antártida. Así se formarán dos gigantescos océanos polares en el planeta. A raíz de este gran desplazamiento de agua a nivel planetario, se formará un nuevo y único supercontinente. Este rodeará la Tierra, ciñéndola justo a lo largo del ecuador. Todos los continentes e islas actuales que queden dentro de esa zona se fusionarán en una sola y vasta masa terrestre. El fondo oceánico, que hoy se esconde bajo kilómetros de agua en el área del ecuador, se transformará en un desierto seco y sin vida. Este nuevo mundo estará configurado por dos inmensos océanos polares y un gigantesco continente central. Los mapas que conocemos carecerán de todo sentido. La navegación, las rutas comerciales e incluso la propia noción de continente tendrán que ser replanteadas por completo desde cero, si es que queda alguien capaz de llevarlo a cabo. El planeta no solo alterará su geografía, sino que también modificará radicalmente su forma. Actualmente, debido a su rotación, la Tierra no es una esfera perfecta. Está ligeramente achatada por los polos y ensanchada en el ecuador, un fenómeno conocido como geoide. De hecho, el diámetro ecuatorial es aproximadamente 42 kilómetros mayor que la distancia entre los polos. Cuando la rotación cese, el planeta, que es esencialmente un cuerpo maleable, comenzarás a adoptar lentamente la forma de una esfera perfecta, impulsado únicamente por su propia gravedad. Este proceso tardará miles de años en completarse, pero estará acompañado de una actividad geológica colosal. La corteza terrestre comenzará a agrietarse, plegarse y desplazarse, provocando terremotos constantes y erupciones volcánicas masivas a lo largo de todo el planeta. La actividad tectónica alcanzará su apogeo. El freno repentino de la rotación será un estrés tremendo para las placas litosféricas. Imaginen que detienen en seco la yema de un huevo crudo que está girando. Su superficie se llenaría de grietas. Lo mismo le sucederá a la corteza terrestre. Por todo el planeta comenzarán terremotos de una magnitud que ni siquiera podemos medir con las escalas existentes. Serán sismos de 12 o 15 grados en la escala de Richter, capaces de partir continentes. Las fallas atravesarán continentes enteros y desde el interior de la Tierra brotarán torrentes de magma incandescente hacia la superficie. Ninguna construcción, ni siquiera la más sismo resistente, podría soportar semejantes vibraciones. A raíz de los sismos, la actividad se extenderá a todos los volcanes del planeta, despertando incluso a supervolcanes durmientes, o considerados extintos, como el de Yellowstone. La presión será tal que el magma buscará y encontrará salida a través de las innumerables grietas y fallas de la corteza. El planeta se verá asolado por erupciones de una potencia nunca antes registrada. Miles de millones de toneladas de ceniza, hollín y gases tóxicos, como el dióxido de azufre, serán expulsadas a la atmósfera. Esto sumergirá al planeta en un denso manto que bloqueará el acceso a la luz solar durante años. Se iniciará el llamado invierno volcánico, pero en unas dimensiones jamás presenciadas en la historia de nuestro planeta. La temperatura de la superficie caerá drásticamente, lo que será un nuevo golpe para cualquier forma de vida que haya sobrevivido milagrosamente hasta ese momento. La consecuencia más catastrófica de todas nos acecha en el espacio. El giro del núcleo terrestre, compuesto de metal líquido, produce el llamado efecto dínamo, que a su vez genera el campo magnético de nuestro planeta. Este escudo invisible, la magnetosfera, nos resguarda del viento solar letal y de la radiación cósmica. Cuando esa rotación se detenga,
el núcleo interno se ralentizará y acabará por pararse. Entonces, la máquina dínamo se desactivará, y el campo magnético comenzará a debilitarse de manera acelerada, hasta que desaparezca por completo. La Tierra quedará totalmente expuesta ante el espacio exterior. Este evento será la sentencia de muerte para cualquier forma de vida en la superficie, incluso para aquella que hubiese logrado sobrevivir a todos los cataclismos anteriores. La ausencia del campo magnético dejaría a la Tierra expuesta a un bombardeo directo de rayos cósmicos y del viento solar. Ese flujo constante de partículas cargadas que emanan del Sol. Los niveles de radiación en la superficie se dispararían miles de veces, volviéndose letales para cualquier forma de vida. El viento solar comenzaría a erosionar y a soplar gradualmente la atmósfera terrestre hacia el espacio, de forma muy parecida a lo que le ocurrió a Marte hace miles de millones de años. Nuestra densa atmósfera, rica en oxígeno, se agotaría con el tiempo. El planeta empezaría entonces a transformarse en un mundo frío y sin vida, tal como su vecino rojo. Aunque este proceso llevaría millones de años, sería completamente irreversible. La Tierra perdería su atributo más vital para la vida, el aire. Hablemos ahora de la dimensión temporal. Si la rotación cesara, significaría el fin definitivo de nuestro familiar ciclo de día y noche. De repente, un solo día se equipararía a un año completo. El planeta seguiría orbitando el Sol, por supuesto, pero sin girar sobre su propio eje. Esto tendría una consecuencia extrema. Una mitad de la Tierra quedaría expuesta al Sol durante 6 meses ininterrumpidos, mientras que la otra se sumiría en la oscuridad total durante ese mismo medio año. Imaginen, medio año de un día abrasador y constante, seguido de medio año de una noche helada e impenetrable. El concepto de día solar, o jornada de 24 horas, dejaría de existir por completo. Tendríamos que adaptarnos a un calendario completamente nuevo y extremo, donde cada año estaría definido por una única y prolongada jornada de luz y una única y extensa noche. En el lado del planeta donde reinará el día de 6 meses, se desatará un calor infernal. El Sol permanecerá inmóvil, fijo en un punto del cielo, calentando la superficie sin descanso. Las temperaturas se dispararán hasta los 100 grados Celsius o incluso más. Los océanos, si es que queda algo de ellos, empezarán a hervir y a evaporarse. Esto saturará la atmósfera de vapor de agua, generando un efecto invernadero insoportable. La superficie se transformará en un desierto calcinado. La arena derretida se convertirá en cristal, y las rocas se agrietarán por el intenso calor. Cualquier forma de vida orgánica será incinerada al instante. Esta zona del planeta será completamente inhabitable para cualquier tipo de existencia conocida. En la cara opuesta, sumida en la noche, se instalará un frío polar. Al carecer de luz solar durante 6 meses, la superficie del planeta se enfriará drásticamente, irradiando su calor al espacio. Las temperaturas caerán por debajo de los 50 grados bajo cero, e incluso podrían alcanzar los 100 grados negativos. Lo poco que quede de los océanos se congelará hasta el fondo, transformándose en una capa de hielo de varios kilómetros de espesor. Los gases atmosféricos, incluido el dióxido de carbono, comenzarán a condensarse, precipitándose sobre la superficie en forma de hielo seco. Este paisaje de oscuridad y hielo perpetuos será tan inhóspito y desolado como su candente antípoda. El planeta quedará dividido en 2 polos extremos e irreconciliables, el de fuego y el de hielo. Sin embargo, entre estos 2 infiernos existirá una franja estrecha, conocida como el terminador o zona crepuscular. Esta será la línea divisoria entre el día eterno y la noche perpetua. Aquí, el Sol se mantendrá eternamente justo sobre el horizonte, creando un amanecer o un atardecer interminable. Teóricamente, la temperatura en esta zona podría ser templada y apta para la vida. Esta franja se desplazará lentamente sobre la superficie del planeta a lo largo del año, a medida que éste siga su órbita alrededor del Sol.
Si la humanidad logra sobrevivir en algún lugar, solo será en esta estrecha zona que permanece en constante movimiento. Será una vida nómada, siempre en persecución del atardecer. Pero, incluso en la zona del terminador, la vida resultaría insoportable. En el límite entre las atmósferas ardiente y congelada, surgirían colosales diferencias de presión. Esto generaría huracanes constantes e incesantes, de una fuerza increíble, que soplarían sin descanso desde la zona caliente hacia la fría. La velocidad de estos vientos alcanzaría cientos de kilómetros por hora, haciendo inviable la construcción de cualquier tipo de refugio en la superficie. Masas de aire saturadas de humedad provenientes del lado hirviente chocarían violentamente contra el aire helado del lado oscuro, desatando las lluvias y tormentas de nieve más poderosas jamás vistas en la historia de ese planeta. La zona de penumbra sería, esencialmente, una región de tormenta eterna. Nuestra fiel compañera, la Luna, también notará estos cambios. Actualmente, la rotación terrestre le transfiere parte de su momento angular, lo que provoca que se aleje lentamente de nosotros, a razón de unos 4 centímetros por año. Si la Tierra se detiene, este proceso cesaría. Y lo que es más interesante, las fuerzas de marea que ejerce la Luna, que hoy en día frenan la rotación terrestre, empezarían a actuar justo al revés. Intentarían hacer girar la Tierra de nuevo. Pero como la masa de la Tierra es inmensa, en lugar de eso, la Luna empezaría a acercarse lentamente a nuestro planeta. Un proceso que duraría millones de años. Finalmente, la Luna alcanzaría el límite de Roche y sería destrozada por la gravedad terrestre. Estos fragmentos formarían un sistema de anillos alrededor de la Tierra, similar a los que rodean a Saturno. Todos los satélites artificiales en órbita terrestre baja están condenados. Su estabilidad depende de la combinación de su velocidad y la fuerza de atracción gravitatoria del planeta en rotación. Aunque no se detendrían instantáneamente junto con la Tierra, sus órbitas se volverían extremadamente inestables. Esto haría que perdieran altitud inmediatamente. En cuestión de días, semanas o meses, reingresarían en las capas densas de la atmósfera y se desintegrarían por completo, o bien, sus restos impactarían contra la superficie. La Estación Espacial Internacional, el sistema GPS, los satélites de comunicación, toda la infraestructura espacial de la que depende nuestra civilización moderna se perdería. Quedaríamos completamente incomunicados, aislados tanto del espacio como los unos de los otros. El concepto de tiempo, tal y como lo conocemos, desaparecería. Nuestra jornada, dividida en 24 horas, 60 minutos y 60 segundos, está ligada directamente a la rotación de la Tierra. Sin esta rotación, el calendario perdería todo su sentido. Horas, minutos y segundos ya no tendrían conexión alguna con los ciclos naturales. La única unidad de medida temporal que sobreviviría sería el año. El tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol. No obstante, ese año estaría compuesto por un único día perpetuo y una sola noche interminable. La humanidad, si es que logra sobrevivir, se vería obligada a inventar un sistema de cronometraje totalmente nuevo, basado quizás en el movimiento de las estrellas o en relojes artificiales que funcionen en búnkeres subterráneos. El cielo cambiará drásticamente, volviéndose irreconocible. Durante el día, será deslumbrante, quizás incluso blanquecino, debido a la inmensa cantidad de vapor de agua en la atmósfera. El sol se verá como un punto fijo y abrasador. Por el contrario, la noche ofrecerá un espectáculo sencillamente increíble. Sin la contaminación lumínica de las ciudades y con una atmósfera enrarecida, las estrellas brillarán con una intensidad inimaginable. La Vía Láctea se percibirá como un río brillante e iridiscente. Las constelaciones permanecerán fijas durante meses, desplazándose lentamente por el firmamento a lo largo del año. Será el cielo estrellado más hermoso y a la vez más letal que la humanidad jamás haya contemplado. La gravedad en la superficie de la Tierra cambiará ligeramente. La fuerza centrífuga generada por la rotación del planeta nos aligera sutilmente,
sobre todo en el ecuador. Este efecto es mínimo, apenas un 0,3%. Pero si la rotación se detiene, esta fuerza desaparecerá. Todo en el planeta se volverá un poco más pesado. Una persona de 80 kilogramos, estando en el ecuador, ganaría aproximadamente 250 gramos de peso. Aunque es un cambio insignificante, ejercerá una carga adicional sobre todas las estructuras, tanto naturales como artificiales. En un mundo donde todo ya se está desmoronando, incluso un detalle tan pequeño podría ser la gota que colme el vaso. Toda la vida vegetal del planeta perecería. En la cara iluminada, las plantas serían calcinadas por el sol abrasador y la sequía extrema. El proceso de fotosíntesis, que requiere un equilibrio preciso de luz y oscuridad, se vería completamente interrumpido. En la cara nocturna, las plantas se congelarían y sucumbirían ante la ausencia total de luz. Y en la zona del terminador, vientos huracanados permanentes simplemente las arrancarían de raíz. Esto marcaría el fin de toda la vida vegetal en la superficie, lo que, a su vez, desencadenaría el colapso total de las cadenas alimentarias. Los animales herbívoros que logren sobrevivir a este cataclismo inicial morirán de inanición, y los depredadores seguirán su destino poco después. La biosfera de la Tierra habrá sido destruida. Al no haber plantas que generen oxígeno y con el viento solar erosionando la atmósfera, la composición de nuestro aire cambiará drásticamente. El oxígeno reaccionará lentamente con las rocas superficiales, oxidándolas, y su concentración atmosférica se desplomará. Mientras tanto, las erupciones volcánicas arrojarán al aire inmensas cantidades de dióxido de carbono y dióxido de azufre. Con el tiempo, la atmósfera terrestre se volverá completamente tóxica e irrespirable. El planeta seguirá lentamente el camino de Venus, transformándose en un invernadero hirviente. Una atmósfera densa y venenosa, donde la vida es, sencillamente, imposible. Si la vida pudiera sobrevivir teóricamente en algún lugar, ese sería el fondo del océano. Específicamente, en las zonas de respiraderos hidrotermales, conocidos como las fumarolas negras. Estos ecosistemas son completamente independientes de la luz solar y la fotosíntesis. Su energía proviene de las reacciones químicas que tienen lugar en las entrañas de la Tierra. En estas condiciones extremas, bacterias quimiosintéticas podrían sobrevivir, manteniendo así la existencia de organismos abisales únicos. Quizás sea precisamente allí, en esa oscuridad eterna y bajo una presión descomunal, donde la chispa de la vida en la Tierra jamás se extinga, esperando tal vez miles de millones de años, a que las condiciones de la superficie vuelvan a ser habitables. Para sobrevivir, la humanidad se verá obligada a refugiarse en las profundidades de la Tierra. La superficie se habrá convertido en una trampa mortal, azotada por la radiación, temperaturas extremas y huracanes devastadores. Será imprescindible construir ciudades subterráneas totalmente autónomas, diseñadas para perdurar durante décadas o incluso siglos. Estas metrópolis deberán contar con sistemas de soporte vital de circuito cerrado, iluminación artificial para el cultivo hidropónico de alimentos y potentes fuentes de energía, que bien podrían ser geotérmicas o nucleares. La humanidad se transformará en una civilización de topos, condenada a vivir por siempre aislada del cielo estrellado y la luz del sol, elementos que alguna vez fueron la fuente misma de la vida. Las secuelas psicológicas para los supervivientes serán devastadoras. Vivir en un confinamiento constante, sin la alternancia de día y noche y sin luz natural, ejercerá una presión colosal sobre la psique. Los conceptos de mañana y noche simplemente desaparecerán. Los ritmos circadianos, que regulan nuestros relojes biológicos, se verán completamente descontrolados. Esto conducirá a depresiones masivas, insomnio crónico y graves trastornos de ansiedad. Una sociedad confinada en búnkeres reducidos se enfrentará a nuevos problemas sociales: la claustrofobia, la agresividad y la pérdida de motivación. La supervivencia física dependerá de la supervivencia mental, y esta última resultará ser una tarea igual o más compleja.
Incluso el sonido será diferente. La velocidad del sonido depende de la densidad y la temperatura del medio. En la atmósfera abrasadora del lado diurno, el sonido se propagará más rápido, mientras que en el aire helado del lado nocturno, lo hará de forma considerablemente más lenta. En la frontera del terminador, donde se encuentran las masas de aire caliente y frío, surgirán efectos acústicos extraños, espejismos sonoros, ecos y distorsiones. El estruendo de las tormentas eternas resonará a lo largo de miles de kilómetros, generando un zumbido constante de baja frecuencia capaz de enloquecer a cualquier ser vivo que pueda percibirlo. El mundo se sumirá en una cacofonía eterna. Las constelaciones en el cielo nocturno permanecerían inmóviles. Si la Tierra dejara de rotar sobre su eje, las estrellas suspenderían su recorrido diario a través de la bóveda celeste. Cada hemisferio estaría limitado a ver solo su propia porción del cielo durante todo el periodo nocturno de 6 meses. El único movimiento observable sería el lento desplazamiento anual de las constelaciones, causado por la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Esto podría parecer insignificante, pero para la astronomía y la navegación, si acaso siguieran existiendo, representaría un cambio de paradigma total. El cielo estrellado se convertiría en una imagen estática e inalterable, un mero recuerdo de lo que fue el movimiento. Las auroras polares desaparecerán. Este asombroso fenómeno luminoso en el cielo ocurre cuando las partículas cargadas del viento solar interactúan con el campo magnético terrestre en la región de los polos. Al desaparecer dicho campo magnético, las partículas ya no tendrán que concentrarse exclusivamente en los polos. En su lugar, bombardearán toda la superficie del planeta. En lugar de estas bellas auroras, recibiremos una radiación mortal. El cielo perderá uno de sus fenómenos más cautivadores, y esto será un símbolo sombrío más de la inminente perdición de nuestro planeta. La belleza cederá su lugar a la muerte invisible, que llegará directamente desde el espacio exterior. La totalidad de los ríos y lagos cambiarían su curso o, simplemente, desaparecerían. El curso de las corrientes de agua está determinado, en gran medida, por la fuerza de Coriolis, un efecto directo de la rotación terrestre. Esta fuerza obliga a los ríos del hemisferio norte a erosionar la orilla derecha y a los del sur, la izquierda. Si la rotación se detiene, la fuerza de Coriolis desaparecería por completo. Los ríos perderían entonces sus cauces habituales y fluirían siguiendo el camino de menor resistencia, dirigiéndose directamente hacia abajo, siguiendo la pendiente del terreno. Esto provocaría inundaciones masivas en ciertas áreas y, simultáneamente, sequías severas en otras. Finalmente, tras una redistribución global del agua, la mayoría de estos ríos simplemente se secarían, dejando a su paso únicamente vestigios, cañones de tamaño gigantesco. El problema de los desechos espaciales alcanzará un punto crítico. Miles de fragmentos de viejos satélites y cohetes que giran alrededor de la Tierra perderán sus órbitas estables. Empezarán a caer sobre el planeta, transformándose en una lluvia de fuego de metal incandescente. Se asemejará a una tormenta de meteoritos ininterrumpida que podría extenderse por meses o incluso años. Cada uno de estos fragmentos, al reingresar en la atmósfera, supondrá una amenaza mortal para todo lo que se encuentre en la superficie. El cielo estará salpicado de rastros de fuego dejados por los escombros en caída. Este será el triste legado de la era espacial de la humanidad. El efecto Doppler para el sonido y la luz se comportaría de manera diferente. Pensemos en una ambulancia. Cuando se aproxima, el tono de su sirena parece más agudo y se vuelve más grave al alejarse. Este fenómeno ocurre por el movimiento relativo de la fuente sonora con respecto al observador. A escala global, en nuestro planeta en rotación, este efecto también está presente. Si la rotación se detuviera, estos fenómenos, sutiles pero esenciales para realizar mediciones precisas, simplemente desaparecerían. Esto impactaría directamente en el funcionamiento de radares, sistemas de navegación y las observaciones astronómicas. El mundo se volvería estático, no solo en un sentido mecánico, sino también a nivel ondulatorio.
¿Calentamiento global o enfriamiento? Pues de ambos, al mismo tiempo. Nuestro planeta se partirá en dos extremos climáticos. Puede que la temperatura promedio global ni siquiera varíe, pero su distribución será absolutamente catastrófica. Una mitad se transformará en el equivalente de Venus, mientras que la otra será un análogo de las lunas congeladas de Júpiter. Esto generará el gradiente térmico más extremo y abrupto que jamás hayamos podido imaginar. Cualquier debate sobre un calentamiento global de solo un par de grados carecerá totalmente de sentido frente a un mundo donde una mitad está hirviendo y la otra se encuentra totalmente congelada. La comunicación interhemisférica se volvería prácticamente imposible. Dada la pérdida de los satélites y el hecho de que la superficie terrestre será intransitable, el único medio de comunicación que restaría serían las ondas de radio. No obstante, la ionosfera, capa crucial que refleja estas ondas y permite su propagación a larga distancia, habrá sido seriamente dañada por la radiación solar. La comunicación se volverá poco fiable y solo será viable a distancias muy limitadas. Los grupos de supervivientes dispersos en distintas regiones del planeta caerán en un aislamiento total, sin saber si alguien más ha logrado sobrevivir. Cada refugio se convertirá en un mundo propio, completamente aislado. Se producirá una extinción masiva de la vida marina a nivel global. La drástica alteración de la temperatura, la salinidad y la composición química del agua, provocada por la mezcla de los océanos, aniquilará a la mayoría de los organismos marinos. Los arrecifes de coral, las llamadas selvas tropicales del océano, serán los primeros en desaparecer. El plancton, que es la base fundamental de la cadena alimentaria marina, no logrará sobrevivir bajo estas condiciones extremas. Los océanos se convertirán en una sopa tóxica e inerte. Incluso las criaturas que habitan las grandes profundidades sentirán el impacto de la catástrofe, cuando los cuerpos de millones de organismos muertos de las capas superiores comiencen a llover sobre ellas. Estos satélites permanecen fijos sobre un mismo punto del ecuador, ya que su velocidad de rotación está sincronizada con la velocidad de la Tierra. Cuando el planeta se detenga, ellos continuarán moviéndose en sus órbitas a una velocidad superior a los 11.000 kilómetros por hora. Para cualquier observador desde la Tierra, estos objetos simplemente cruzarán el cielo a gran velocidad antes de desaparecer en el horizonte. Sin embargo, sus órbitas dejarán de ser estables. Eventualmente, todos se precipitarán de vuelta a la Tierra, impactando la mayoría de ellos en la región ecuatorial, lo que generará una nueva y catastrófica zona de destrucción. Todo el acervo cultural y el conocimiento humano, ese que se conserva en soportes físicos, bibliotecas, museos y archivos, será aniquilado en los primeros instantes. Libros, cuadros, esculturas, servidores informáticos, todo esto se convertirá en polvo. Los datos digitales, almacenados en la nube en servidores por todo el mundo, también desaparecerán junto a dichas máquinas. La única esperanza para preservar el legado de la humanidad residirá en los datos que se hayan enviado al espacio profundo en sondas como las Voyager, o en la información que los supervivientes logren resguardar en búnkeres subterráneos. Corremos el riesgo de perder nuestra historia completa. Los conceptos de este y oeste perderían todo su significado. Estas direcciones están directamente ligadas a la rotación terrestre, es decir, al amanecer y al atardecer. En un planeta inmóvil, el Sol permanecería fijo en el lado diurno y estaría totalmente ausente en el lado nocturno. Los únicos puntos de referencia que quedarían serían el norte y el sur, definidos por los polos. Quizás los nuevos puntos cardinales se conviertan en Sol permanente, la dirección hacia donde el Sol se detiene para siempre, y noche eterna, la dirección hacia la noche perpetua. La geografía y el lenguaje tendrían que modificarse por completo para reflejar esta nueva y aterradora realidad. ¿Qué sucede con el aire que exhalamos? El dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno y el nitrógeno. En un planeta que gira, los vientos y la convección se encargan de mezclar constantemente la atmósfera,
Pero en un mundo estático, los gases podrían empezar a estratificarse lentamente por efecto de la gravedad. El dióxido de carbono se acumularía en las zonas más bajas, creando trampas mortales donde sería imposible respirar. Los supervivientes tendrían que monitorear constantemente la composición del aire y evitar los lugares bajos que podrían convertirse en lagos de gas. Incluso el aire, algo que siempre dimos por sentado, se convertiría en un enemigo. La gestión de residuos en las ciudades subterráneas se convertirá en un problema crítico. En un ecosistema cerrado, simplemente no hay nada que se pueda desechar. Todos los desechos, tanto orgánicos como industriales, tendrán que ser reciclados al 100%. Cualquier fallo en el sistema de eliminación podría provocar la contaminación del aire o del agua, desencadenando rápidamente epidemias. Los supervivientes deberán convertirse en auténticos maestros del reciclaje, creando una economía circular perfecta donde la basura no tenga cabida. El precio de un error en un mundo así es la muerte rápida y agónica de toda la colonia. Se requerirá una nueva forma de gobierno y de organización social. Las viejas leyes e ideologías, diseñadas para un mundo de abundancia y crecimiento, serán inútiles en un búnker subterráneo, donde cada recurso cuenta. Es muy probable que surjan regímenes autoritarios y estrictos que controlen la distribución de alimentos, agua y aire. La libertad individual se convertirá en un lujo que la sociedad no podrá permitirse. Cada miembro de la colonia será un engranaje en la gran maquinaria de la supervivencia. Surgirán nuevos dilemas éticos. ¿Qué hacer con los enfermos, los ancianos o aquellos que no son aptos para el trabajo? Las respuestas a estas preguntas serán crueles. La evolución tomará un rumbo completamente nuevo. Si la vida en la Tierra logra adaptarse a las nuevas condiciones, tendrá una apariencia completamente diferente. En la zona del terminador, bajo la penumbra perpetua y los vientos huracanados, podrían surgir organismos de baja estatura y robustos, diseñados para aferrarse a la superficie. En las cuevas subterráneas podrían evolucionar criaturas ciegas con el oído y el olfato sumamente agudizados. En el fondo de los océanos, cerca de las fumarolas negras, la vida continuará su lento desarrollo. Quizás, en miles de millones de años, esta vida vuelva a emerger, solo para encontrarse con un mundo completamente extraño e irreconocible. Incluso el color del cielo se transformará en el lado del ocaso. En la zona del terminador, donde el sol permanece eternamente sobre el horizonte, la luz deberá atravesar una capa atmosférica muchísimo más densa. Esto provocará una dispersión intensa de la luz azul y verde, tal y como sucede durante nuestros atardeceres. El cielo en esa región estará teñido permanentemente de tonos naranjas, rojos y violetas. Será un mundo de eterno y dramático ocaso. Un espectáculo de belleza increíble y, a la vez, profundamente trágico. El telón de fondo perfecto para el fin del mundo. ¿Y si la detención no fuera instantánea? ¿Y si la Tierra frenara poco a poco, a lo largo de décadas? Esto daría tiempo a la humanidad para prepararse, para construir refugios. Pero las consecuencias serían igual de aterradoras. Los días se harían cada vez más largos. El clima cambiaría drásticamente, provocando sequías e inundaciones masivas. La gente entraría en pánico. Se desatarían guerras por los recursos y por un lugar en los futuros refugios. Un apocalipsis lento podría ser incluso más cruel que uno instantáneo. Obligaría a la humanidad a presenciar su propia extinción en tiempo real y a mostrar lo peor de sí misma. ¿Sería posible poner en marcha la Tierra de nuevo? Teóricamente, sí. Si se pudiera dirigir la suficiente cantidad de energía al planeta en la dirección adecuada, por ejemplo, detonando miles de bombas nucleares en secuencia a lo largo del ecuador, o provocando una serie de colisiones controladas con asteroides, se conseguiría darle un nuevo impulso de rotación. Pero esto exigiría una tecnología y unos recursos que serían inalcanzables para los pocos supervivientes refugiados en búnkeres subterráneos.
Esta es una tarea que solo podría asumir una civilización de escala cósmica. Para lo que queda de la humanidad, esto no será más que un sueño inalcanzable. Las nubes, tal como las conocemos, desaparecerían. La formación de nubes y los sistemas meteorológicos, como los ciclones y anticiclones, están íntimamente ligados a la rotación terrestre y a la fuerza de Coriolis. En un mundo estático, el clima sería mucho más simple, pero también brutal. En el lado diurno, tendríamos cielos despejados y abrasadores, ya que toda la humedad se evaporaría al instante. En la cara nocturna, el cielo estaría o bien totalmente despejado y gélido, o cubierto por una neblina baja y helada. En la zona del terminador, se desatarían tormentas eléctricas eternas. Los tipos de nubes a las que estamos acostumbrados, los cirros, cúmulos y estratos, dejarían de existir. Los viajes al espacio se harían prácticamente imposibles desde la superficie terrestre. Actualmente, aprovechamos la rotación del planeta, lanzando los cohetes hacia el este para obtener un impulso extra. Esto supone un ahorro masivo de combustible. Si el planeta estuviera inmóvil, alcanzar la órbita demandaría una cantidad de energía muchísimo mayor. Tendríamos que ascender enfrentando en toda su fuerza el pozo gravitacional. Considerando la infraestructura colapsada y la escasez de recursos, la idea de abandonar este planeta moribundo se convertiría en una misión totalmente imposible. La humanidad quedaría atrapada en la cuna que, irónicamente, se ha transformado en su propia tumba. Los casquetes polares se fundirán por completo, pasando a formar parte de los nuevos océanos. El hielo de Groenlandia y la Antártida, que contiene inmensas reservas de agua dulce, se mezclará con el agua salada del océano. Esto provocará una drástica caída en la salinidad de los océanos polares, lo que alterará su composición química y su punto de congelación. Si bien esto podría parecer un detalle insignificante en el contexto de una catástrofe global, es un claro ejemplo de cómo los sistemas vitales del planeta serán destruidos de forma irreversible. El equilibrio, que tardó millones de años en establecerse, será aniquilado en cuestión de meses. La agricultura, incluso en búnkeres subterráneos, se enfrentará a desafíos monumentales. Al no contar con luz solar natural, será indispensable recurrir a la iluminación artificial. Esto, por supuesto, exigirá un consumo energético colosal. Además, muchas especies vegetales dependen de los insectos para la polinización, y estos habrán desaparecido en la superficie. La alternativa será crear polinizadores artificiales o llevar a cabo la polinización de forma manual. Cualquier fallo en los sistemas de iluminación, riego o ventilación provocará la pérdida total de la cosecha y, consecuentemente, la hambruna. Asegurar el suministro de alimentos se convertirá en el reto principal y más complejo para los supervivientes. Y por último, lo más aterrador. Nuestro planeta, este pequeño punto azul, la cuna de la vida, no será más que un pedazo de roca inerte, dividido en dos extremos. Una mitad será un desierto calcinado, y la otra, un páramo helado. Se convertirá en el monumento a la fragilidad y singularidad de la vida, y a cómo un factor único, la rotación, es el soporte de toda esa increíble diversidad. Los futuros exploradores, si acaso llegan a existir, al mirar la Tierra desde el espacio, no verán un mundo vivo. Verán una cicatriz, un recordatorio tangible de que incluso los sistemas más estables son susceptibles de colapsar. Será la tragedia más grande de la historia del universo, una que, quizás, nadie sabrá qué ocurrió. Desde vientos supersónicos capaces de barrerlo todo de la faz del planeta, hasta un día perpetuo que achicharraría medio mundo y una noche eterna que congelaría la otra mitad. Detener la rotación de la Tierra no es solo una catástrofe, es reescribir por completo las leyes de la física y la biología en nuestro propio hogar. Este experimento mental demuestra lo frágil que es nuestro mundo y lo mucho que dependemos de este movimiento constante y casi imperceptible. Vivimos en un carrusel gigante, y si éste se detiene, significaría el fin de todo lo que conocemos.
Gracias por acompañarnos en este apocalíptico viaje hasta el final. Si estos datos te han impactado, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para que no te pierdas nuevos escenarios increíbles. Y ahora la pregunta clave. ¿Creen que la humanidad tendría siquiera una mínima posibilidad de sobrevivir en un mundo así? Quizás bajo tierra o en la zona de penumbra perpetua. Dejen sus teorías más descabelladas en los comentarios. Debatamos.